Bienvenidos a Emprende América, en colaboración con W360 Radio. Este es el programa donde las ideas cruzan fronteras, los miedos se negocian y los negocios se hacen sin pedir permiso. Súbele, que la revolución emprendedora ya está al aire. Iniciamos. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a un gran episodio de Emprende América. Aquí estamos otra vez juntos estos tres locos. Este día va a ser algo especial que queremos darle hoy porque queremos que sepan, conozcan un poco de nosotros y que conozcan el por qué hablamos de esto. Y en verdad Carolina se ofreció y fue la valiente y dijo, voy a entrevistar a mí, yo quiero que me hagan preguntas a mí, quiero que lo que hablemos acá en verdad les ayude a no a quitar el miedo, pero a decir sí se puede, sí se puede. Bueno, ¿cómo están, Javier? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sin duda que se puede y es un honor para mí compartir con ustedes mi historia. Ojalá los inspire un poquito. Si eso sucede, para mí ya esto será grandioso. Y soy de las que creen que para los que están del otro lado, no importa en qué tema estemos hablando, a veces pasar datos concretos o estadísticas, obviamente que es importante, pero creo que lo que más ayuda es contar historias reales, historias verídicas, cosas que le sucedieron a personas o a familias. Así que la idea de esto no es solamente que ustedes me conozcan un poco más, sino que conozcan mi historia y quizás esa historia les pueda hacer pensar a ustedes hoy, aunque sea por un ratito, que este sueño de emprender en América es posible. Pues bienvenida, Caro. Te toca estar del lado del banquillo de los acusados. Dime un dato, inclusive la gente que supuestamente te conoce se sorprendería de escuchar de quién es Carolina Aquila. Vengo de un lugar pequeñito, de una comunidad pequeñita en Buenos Aires, Argentina, y siempre me permití soñar. Obviamente siempre recordando de dónde vengo, de quién soy, pero sí permitirme soñar. Creo que la vida es demasiado corta y demasiado linda como para pasársela atrás de cosas que a uno no lo hagan feliz. Entonces, creo que perseguir los sueños, no importa cuál sea el que cada uno de ustedes tenga, la verdad es que vale la pena. Hay algo que me impresiona mucho de ti. Bueno, son muchas cosas, pero una cosa que es como que siempre he tenido esa duda y quiero preguntarte es, tú siempre dices, y lo dices, hoy lo dices con fuerza, pero quiero saber es, ¿cómo fue que me dices tú que te tocó venir acá y dejar hijos allá? Bueno, para los que no me conocen o me están conociendo hoy, yo tengo 7 hijos. 3 de mis hijos viven en Argentina, ellos decidieron quedarse allá. Otros 3 viven conmigo en Estados Unidos, uno me acompaña desde el cielo. Y sí, generalmente son los hijos los que se van, ¿no? No son los padres los que se van. Son los hijos a los que uno va a despedir al aeropuerto porque se van a perseguir sueños de juventud y está muy bien. En mi caso fue al revés. Yo tuve hijos que me despidieron en el aeropuerto y les puedo asegurar que fue una de las cosas más duras que tuve que hacer en mi vida. Pero creo que siempre, o sea, yo teniendo tantos hijos, soy de las que piensan que los hijos nos tienen que ayudar a volar. O sea, ellos son libres y nosotros también lo somos. Y no creo en esos afectos que te anclan, ¿no? Que terminan siendo una piedra en tu pie. Creo que el amor también es permitir que el otro vuele, cumpla sus sueños, siga su camino. No por eso uno se quiere menos, al contrario. Es un gran acto de amor. Pero yo entendí que alguien tenía que ser la generación bisagra. ¿A qué me refiero con la generación bisagra?
alguien es el que toma la decisión de cambiar de país, de cambiar de vida, alguien es el que algún día mete algo en una maleta y arranca de nuevo, y claramente que esa generación es la más difícil, porque, por ejemplo, para mis hijos ya toda esta historia es más fácil. Claramente considero que la generación que toma la decisión de irse a otro país es la que más duro paga ese precio, y yo consideré que era yo la que iba a pagar ese precio de que por ahí parte de mi familia tuviese la oportunidad de vivir en otro país. Fíjate, es difícil ser líder en cualquier cosa, porque toca abrir camino. Sí. O sea, uno cuando ve el camino de líder, lo ves ya crecido, lo ves que ya llegó, lo ves ya cuando tiene los resultados a mano, ¿no? La versión de Hollywood de éxito, ¿no? Ves un poquito del final. Casi nadie ve el camino. Pero cuando empiezas a tomar esos pasos te das cuenta de lo difícil que es abrir camino. O sea, no hay nada. Tienes que investigar, te tienes que tropezar, tienes que ir a hacer. Y eso es lo que frena a mucha gente. Y con el cambio de expectativa de vida, cada vez vemos más gente de 40, 50, 60, dándose cuenta que todavía le quedan otros 20 o 30 años, que ya la gente a los 50 no se está retirando y no se podría retirar porque no hay ningún, ¿cómo decirlo?, sistema de pensiones que lo aguante, y que nos tenemos que mantener activos. Y lo mejor de todo es que estamos todavía muy, aunque suene raro, muy usables, es decir, todavía estamos fuertes, conscientes, tenemos esta combinación de experiencia y todavía capacidad de movernos en todos los sentidos, y nos avienta la vida casos como el de Carolina, que a sus, no quiero ser indiscreto, pero a sus 40, jóvenes, 40, no sé, poquitos, que la gente se atreva, eso es lo importante. Porque, ojo, yo creo, Caro, que también había un costo de no hacerlo. Que en mi caso, o sea, yo no salí de mi país forzada por nada, ¿me explico? O sea, yo soy abogada, mi marido trabajaba bien, o sea, honestamente, no sé si queda muy agradable decir esto, pero es la verdad. O sea, nosotros vivíamos cómodos en Argentina. O sea, no es que nosotros salimos de Argentina por una guerra o porque ya, no sé, las condiciones de vida se habían hecho muy difíciles. Claramente que no. Entonces, también es más difícil tomar la decisión, porque mucha gente me decía, pero si tenés tu casa, vivís bien, tenés tu trabajo, tenés tus hijos, ¿qué es lo que te está empujando a dejar todo esto para en un punto perseguir un sueño? Porque tampoco teníamos ninguna garantía de que esto fuese a funcionar bien. Nadie nos daba garantías de nada. Entonces, ¿qué garantías tenemos de no perseguir nuestro sueño? Creo que al final de los días, el único que nos va a poder reclamar es uno mismo, ¿no? Es mi yo de 70, es mi yo de 90. Sí. Que le hable al de 50 de, cabrón, ¿por qué no te atreviste cuando podías caminar y ahorita que me truenan las rodillas ya no podemos hacer nada, ¿no? Es que por lo menos en mi caso yo prefería decir, no me fue bien, pero lo intenté. O sea, yo no quería llegar a los 70 años diciendo cómo me hubiese gustado vivir en otro país. O sea, o intentar vivir en otro país. No hubiese querido eso. Yo tuve muchos desafíos a lo largo de mi vida. De hecho, yo fui mamá a los 16 años. Y cuando yo fui mamá tan jovencita, todo el mundo era como que había firmado un certificado de defunción para mí, ¿no? O sea, no vas a ir a la escuela, no esto, no el otro. Sin embargo, yo terminé la escuela en el tiempo que debía terminarla. Muchas veces estaba en la escuela con mi bebé al lado, incluso soportando a veces miradas complicadas en la espalda, porque bueno, convengamos que hace casi 40 años era distinto toda esta cuestión. Hoy es mucho más light. Y terminé la escuela, y cuando terminé la escuela me dijeron, bueno, listo, ya está, terminaste la escuela, fenómeno. Y dije, no, pero yo quiero ir a la universidad también.
Y así fue, o sea, que cuesta, claro, cuesta 2, 3, 10 veces más. Pero eso es posible en la medida de que uno nunca deje de perseguir sus sueños, siempre intente superarse. Y en ¿Será que ese arranque temprano con ese nivel de complejidad creó músculo? Y o sea, si pude con esto, puedo con la que sigue, y los retos que se iban presentando, que cada quien tiene sus retos en la vida, sería que algo en tu interior, o sea, si pude con lo anterior, ¿por qué no la carrera? ¿Por qué no mi negocio? ¿Por qué no el siguiente paso? ¿Ya no lo veías tan imposible? Sí, sin duda. Aparte, yo soy de las que creo que en la vida hay como muy pocos imposibles, o sea, todo en un punto es posible, nadie sabe dónde va a terminar la historia. Y después con respecto a la gran pregunta de Alex, de haber dejado a mis hijos atrás, por decirlo de alguna manera figurativa, quiero contarles a los que están del otro lado que hoy tenemos la suerte de vivir en el año 2026, que existen estos aparatos, que existe un montón de tecnología y que uno no pierde el vínculo, o sea, no lo pierde. ¿Que hay que reconstruirlo y llevarlo de otra manera? Obviamente que sí, pero el vínculo no se pierde. ¿Cuántas familias viven una al lado de la otra o en la misma ciudad? No nos vemos. No se ven nunca. Yo con mis hijos me veo todos los días, por el teléfono, sí. Les voy a contar una historia. Cuando nace, yo me entero que iba a ser abuela de mis 2 hijos mayores, mis nietos iban a nacer circunstancialmente la misma semana. Entonces yo tenía mi maletita lista para viajar, pero yo tenía que esperar que, digamos, llegue el segundo, porque tampoco me podía ir a Argentina 1 mes o 2 meses. Entonces, cuando nace mi primer nieto, yo todavía estaba acá esperando que mi otro nieto quisiera llegar a asomar en este mundo. Y el médico sabía que yo vivía en Estados Unidos, entonces le permite a mi hijo hacerme una videollamada, ni bien mi nieto había nacido. Y yo vi la cara de mi nieto antes de toda la familia que estaba en el pasillo del hospital. Entonces, y ustedes me dirán, ya sé, bueno, pero no es lo mismo, no lo abrazaste, no lo tuviste en tus brazos. Sí, está bien, yo sé que sí, pero los vínculos igual se pueden sostener. Yo soy una abuela a distancia y les puedo asegurar que soy una abuela mucho más presente que por ahí otra que vive enfrente de su nieto. ¿Saben que nos entrenó mucho a esto y a mí muchos clientes míos lo entendieron? La pandemia. La pandemia nos dio el ejercicio de tener que comunicarnos por FaceTime, por una videollamada. O sea, tuvimos que encontrar otros medios para relacionarnos con el otro, incluso en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito que a ustedes se les ocurra. Eso nos dio mucho ejercicio a todos los seres humanos, porque obviamente la pandemia nos afectó de una manera u otra a todo este mundo. Y eso es el más claro ejemplo. O sea, vos por ahí te viste con tu mamá o con tu papá 3 meses por videollamada y perdiste el vínculo, no. ¿Y dejaste de ser menos hijo? No. O sea, y esto es lo mismo. No, nos tocó aprender, y creo que todo el mundo aprendimos, y usar la tecnología sí tiene sus muchas ventajas, como tú dices. Pudiste ver tu familia antes. ¿Tus hijos decidieron no venir o no era porque el proceso de visa no los cubría a ellos? No, mis hijos decidieron no venir. Mi hijo mayor y mi segundo hijo, digamos, ya estaban en pareja, ya tenían, digamos, su familia, su casa, su trabajo, y ellos decidieron que Estados Unidos no era un país para... O sea, vienen de vacaciones y se quedan un montón de tiempo y la pasan divino, pero no un país para vivir. Y mi hija justo empezaba su carrera de medicina, mi hija es médica, y convengamos que uno en Argentina estudia con muchas facilidades, desde lo económico sobre todo, entonces ella también decidió quedarse y poder hacer su carrera allá.
Así que no, fue decisión de ellos y sigue siendo decisión de ellos. Porque yo a veces les digo, bueno, pero no les gustaría por ahí intentar venir. Vuelvo a repetir, mi hija es profesional, creo que en este país sería bienvenida, pero no es para ellos una opción. A ver, Estados Unidos, chicos, tampoco es para todo el mundo, ¿eh? O sea, No, eso sí. No lo es. ¿Cómo se siente enfrentarlo? Ahora, llegaste y dijiste, no, en 6 meses ya, me hago americana, hablo inglés y ya soy... O cómo fue el choque de realidad, porque eso sí, esa llegada, me imagino, son 3 hijos, llegaste con 3 hijos acá, una que es, todavía es un teenager, ¿cierto? Era muy niña, me imagino. Tu esposo estuvo con maleta en el aeropuerto y dijiste, bueno, ¿y ahora qué? La realidad es que cuando hoy miro para atrás y veo todo lo que pasamos, o sea, no lo puedo creer. Creo que a veces uno tiene un poco de inconsciencia en todo este proceso, no sé cómo definirlo para poder seguir adelante, ¿no? Pero hasta nos pasa que cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Orlando, cada uno con una maletita, habíamos perdido al llegar acá nuestros teléfonos de Argentina, o sea, nuestros teléfonos de Argentina acá no funcionaban. Y nosotros no sabíamos que el aeropuerto de Orlando tiene la parte A y la parte B, que son exactamente iguales. Entonces, en un momento nos separamos porque mi marido va a rentar un carro para poder llegar hasta donde íbamos a pasar esa noche. Él se va con mis 2 hijos varones y yo me quedo con la nena. Y honestamente nos perdimos. Nos separamos, nos perdimos. No había manera de encontrarnos, o sea, cada uno iba y venía cruzándonos, porque la realidad es que yo me equivoco y me voy a la otra terminal, y lo buscaba y no lo encontraba, y en un momento le digo a mi hija, que tenía 6 años, quedémonos paradas acá en el medio del hall que unía las 2 terminales, y acá esperemos el tiempo que haga falta hasta que papá nos encuentre, porque si nos seguimos moviendo no nos vamos a encontrar nunca. Uh-huh. Hoy me acuerdo de esos minutos que no sé cuánto habrán sido, 10, 15, 20, media hora, no me acuerdo, pero fue esa sensación de decir, o sea, no tengo nada en lo material porque habíamos vendido todo y toda mi vida está acá en esta maletita chiquitita y encima me perdí, o sea, no. De película. Pero eso te da fuerza, te hace más fuerte. En mi caso, todas esas adversidades me hacen más determinada. Perdón la palabra que voy a usar, pero lo voy a contar así. O sea, la vez que yo fui a hacer un trámite, no sé cómo le dicen ustedes, quiero que todo el mundo entienda, una diligencia, y la señora que me tocó bastante ruda me dijo, para gente como usted, sábana y mierda siempre van a ser lo mismo. Porque la verdad, yo sigo pronunciando, para mí shit es lo mismo, es sábana y es mierda. Fue durísimo que me dijeran eso, pero a mí todo eso me hizo más fuerte y me hace todos los días más fuerte. Y sigo pronunciando igual, porque no encuentro la diferencia entre una palabra y otra, la verdad, en cuanto a pronunciación. Sí. Pero más fuerte me hace. Yo entendí que acá nadie me iba a venir a golpear la puerta, nadie me iba a dar una palmadita en la espalda, nadie me iba a decir, ay, Carolina, qué bueno, viniste. Bienvenida. Bienvenida, vení acá. Nadie. Y todo mi título de abogada y todo mi expertise y todo lo que yo traía acá era nada, por lo menos al principio. Hoy ya estoy parada de otra manera, o sea, llevo casi 9 años y entonces, pero estudié, me profesionalicé, busqué, toqué puertas, insisto. La historia no fue para los 5 igual. Para los 5 que llegamos, me refiero, ¿no? Uh-huh. Porque empezaron la escuela y cuando vos ya puedes ir a la escuela acá, tu historia es muy distinta. Para mí cambia. Es muy distinto. No, el inglés se aprende más rápido, tienes otras ventajas, aprendes otras cosas, y no. Es súper diferente. Es más fácil. Pero bueno, perdón, Carlos, y una pregunta es,
¿Ustedes vinieron acá con visa de turista o fue por parte de inversionista? No, yo hay cosas que siempre tuve claras y lo digo con honestidad, no quiero faltarle respeto a nadie, yo entiendo a todo el mundo, pero para Carolina, en lo personal, nunca fue una opción venir a este país sin papeles. Creo que ya este país es bastante difícil como para encima venir sin papeles. Así que no, nosotros vinimos con una visa de 2, que es una visa de inversión, que algún día vamos a hablar de esa visa, y después pude pasar una green card a partir de mi profesión y de los logros profesionales que tuve acá. Okay. Así que esa fue la historia, pero no, nosotros vinimos con una visa que nos daba una residencia al principio transitoria en este país. Que eso también es loco, ¿no? Porque con ese tipo de visas es como que tenés que ir rindiendo examen cada cantidad de tiempo, como decir, acá te muestro todo lo que yo hice estos 2 años, ¿puedo seguir? Bueno, siga. Hay cosas que son bastante duras en este país. No, pues ya con la Green Card ya cambia todo, ya es un aspecto totalmente diferente, ¿no? Pero sí, la visa es como algo provisional, es como que tengo que probar de que puedo seguir en el país, ¿ya? Y... Yo igualmente siempre digo que a mí me pasó y me sigue pasando algo muy loco, de hecho la gente a veces me mira así, saben que yo tengo a veces opiniones un poco controvertidas, pero yo honestamente, si bien vine a este país y le di la posibilidad a este país y se la sigo dando acá vivo, yo nunca estuve aferrada uñas y dientes a este país, jamás. O sea, vamos, probamos, lo intentamos. De hecho, yo respeto muchísimo al que viene, prueba, no le funciona y decide regresarse. Yo respeto muchísimo a esa persona, porque lo intenté, no me funcionó, me regresé. Fin de la historia. No es nada de grave, ni del otro mundo. Valoro más a esas personas que a las que nunca se mueven de su zona de confort, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo nunca me agarré con uñas y dientes a este país y dije, mientras esto no funcione, mientras esto sirva, mientras estos señores digan, ok, ustedes pueden vivir acá, lo vamos a intentar. Y fue algo loco porque este país siempre me jaló de alguna manera, siempre. De hecho, cuando yo presento la visa de profesión, que aún trabajando de esto, tardaba en armar mis papeles y mi marido me decía, ¿cuándo vas a tener listos los papeles? ¿Cuándo vas a tener listos los papeles? Bueno, un día lo tuve listo y yo le dije a mi marido, mira, esto es todo el file que yo logré preparar. Si a estos gringos les alcanza, perfecto. Si a estos gringos no les alcanza, yo me regreso. Fin. No voy a presentarles ningún otro papel, porque no tengo ningún otro papel. Todo lo que tengo está ahí adentro. Y en ese momento, cuando yo presenté, había como 18 meses de espera para la tramitación y qué sé yo. A mí en 4 meses me llegó el aprobado, sin que me pidan ningún papel, sin que me pidan nada. O sea... Te escucharon. Sí, no, y que pues, también tenía la ventaja de que pues tu experiencia o ¿cómo se dice? El background, o sea, lo que tú has, tu profesión de cama en Argentina era abogada, entonces para ti sabías cómo interpretar las leyes y sabías cómo responder bien, porque eso, y tú, creo que tú y yo vivimos todo el tiempo de que la gente quiere hacer los papeles uno mismo, y yo digo que sí, hay papeles básicos cuando uno quiere renovar la residencia o quiere, no sé, hay cosas que uno puede hacer uno mismo, pero en muchos casos, o si uno va a empezar un caso, debería tener una persona que tenga un tipo de conocimiento, ¿no? Bueno, vale decir que yo ya en Argentina me había metido en todo este tema de visas. A mí el tema de inmigración en Estados Unidos me apasiona. La historia en realidad de Estados Unidos me apasiona. Creo que Estados Unidos fue un gran experimento que nadie sabe cómo, pero funcionó y a partir de ahí, bueno, se replicó en todo el mundo. A mí me gusta mucho la historia de Estados Unidos y yo en Argentina ya trabajaba con el tema de visas. Entonces, gracias a Dios acá, si bien todavía no pude obtener mi título de abogada acá, no sé si algún día lo lograré, pero sí inmigración te permite como, digamos, un escalón antes, que es la figura del preparador de documentos. O sea, vos podés tener un preparador de tus documentos de inmigración
inmigración no te obliga a tener un abogado. De hecho, si quisieras, podrías hacerte tus papeles vos mismo, si te sintieras idóneo en el tema. No recomiendo, pero es algo, siempre lo digo, que es posible. Y entonces, bueno, o sea, sí, pero estudio mucho, me profesionalizo mucho, trabajo mucho y bueno, eso también hace la diferencia. O sea, este es un país que no te permite mucho descansar, dormirte en los laureles. Y un poco lo que hablábamos en algunos episodios anteriores, tampoco hoy el trabajar mucho alcanza. O sea, hoy tenés que trabajar mucho y a su vez tratar de profesionalizarte en lo que sea tu trabajo, no importa, seas pastelero o lo que sea, o peluquero, pero te tenés que profesionalizar, tenés que hacer cursos, incorporar nuevas tecnologías, no sé, lo que a vos te parezca, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si Dios te dio la posibilidad de tener un oficio, te puedo asegurar que en este país tenés un montón del camino resuelto. O sea, yo en un momento de la historia, cuando llegué acá, dije, ¿por qué no tengo un oficio en vez de tener una profesión? ¿Por qué no sé arreglar el cabello o hacer uñas? Que me dan una salida laboral mucho más rápida que el ser profesional. Así que si alguno cree que está del otro lado, tiene un oficio, cualquiera sea, sepa que eso acá es invalorable. O sea, de verdad. Okay. De verdad. Quiero que me hables un poquito más de eso, porque creo que esa es la diferencia mucho. Porque creo que la gente entiende la diferencia entre la profesión y lo que es un oficio, o sea, un certificado técnico, ¿no? Que sea como si en la construcción también puede ser. Si sabes algo de construcción, carros, belleza, mecánica. Entonces, ¿por qué dices eso? Porque es mejor. O sea, yo entiendo, o sea, yo sé que hay un proceso, pero explícalo bien porque es más rápido, porque lo de oficio es algo que uno puede empezar mucho más rápido, que con profesión se puede demorar más. Porque creo que Estados Unidos necesita de esta gente con oficio, porque el gringo inevitablemente, no sé por qué, el oficio lo va perdiendo, y nuestros países quizás sudamericanos, el oficio es algo que hasta incluso se transmite de generación en generación, y es algo que acá se valora. Entonces, cuando yo muchas veces tengo clientes del otro lado que me dicen, no, pues yo siempre les pregunto, ¿a qué te dedicas en tu país? Y no, bueno, yo en mi país hago plomería, pero bueno, y yo digo, o sea, eso es bueno. Claro, eso es un 10, o sea, el ser plomero, uno no se levanta a la mañana y dice soy plomero, o sea, vos tuviste que tener todo un camino, una expertise para llegar a eso. Y eso yo creo que Estados Unidos lo valora. Entonces demasiado, es muy fácil insertarse laboralmente si vos tenés un oficio. A ver, mi marido conoce mucho de carros. Siempre tuvo empresas de transporte y bla, bla, bla. Siempre, o sea, él hizo su educación con orientación mecánica. O sea, podemos decir que es un mecánico. Y obviamente a él le fue más fácil insertarse en este país, porque obviamente abrió un taller mecánico, se puso a trabajar de eso y obviamente que le va bien porque él tiene ese expertise. Sí, acá yo quiero irme. Adelante, Alex, adelante. No, acá lo que aquí el americano dice el blue collar, ¿no? Lo que es todas esas carreras técnicas, el cuello azul, se están desapareciendo y es un movimiento que está combinado entre los jóvenes ya quieren ser TikTokers o quieren ser entrepreneurs en otras cosas, quieren trabajar de oficina o cierto que creen que es más fácil. Y muy pocos se están interesando en la parte de industrial, sabiendo que es esencial. ¿Sí? Y esta conversación la tuve con una persona mayor, una persona ya del Silver Rush, ya de los casi 60 para arriba, que me decía que en la época de ellos, el hombre, el que era hombre, porque la frase, el hombre que era hombre, sabía hacer todo eso en su casa. Entonces, en esos tiempos,
no era necesario un plomero, un electricista, porque el hombre construía su casa, le hacía la plomería, la electricidad, y no había una profesión específica para eso. Al volverse este país, la industrialización, al empezar la industrialización y volver al hombre más de oficina, más de, ¿cómo te digo?, de corbata, ahí es cuando comenzó a salir la profesión, porque dijeron, bueno, ya el hombre tiene que trabajar afuera, estar en una oficina, no tiene tiempo, y necesita a alguien que sea un profesional que haga esas cosas, y se comenzó a crecer esta profesión. Porque anteriormente la había, pero era más técnica, ahora se volvió más común, y ahora estamos en ese punto de como va declinando otra vez, donde yo pienso que vamos a volver el punto donde el hombre tiene que volver a ser el plomero, el electricista, hacer todo eso. Porque, Sí, porque en fíjate verdad que está cambiando la forma, ¿no? puede haber tendencias, pero la necesidad nunca cambia, porque tú le abres a la llave del grifo y tiene que salir agua, y tiene que salir caliente, y tienes que poder apagar o prender una luz, ¿sí me explico? Que sí, tus sueños de TikToker o de YouTuber o del doctorado y la doble corbata o estar en la sala de juntas del último piso, no tiene nada de malo, pero afuera la calle tiene que seguir funcionando, ¿no? O sea, tiene que seguir habiendo vegetales en el súper para que tú compres y no tengas que sembrarlos y cultivarlos tú mismo. Entonces, la necesidad no cambia. Entonces, ¿quién hace eso que muchas veces no es visto, pero ahí está funcionando, ¿no? Sí, pero creo que va a ser un buen tema para grabar algún otro episodio, pero yo creo que de hecho la inteligencia artificial no va a poder suplir eso. No, ¿cómo te arregla una fuga de agua? No va a poder venir y arreglarme una fuga de agua, o sea, me podrá detectar, pero, o sea, entonces todo lo que sea trabajo de manual es, creo, importante. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, porque después el tiempo nos empieza a correr. No, estamos bien. ¿Qué quería No sé clarificar si eso? alguna otra pregunta para mí. Sí, yo quiero regresarme 2-3 pasitos antes, Caro. ¿Por qué Florida? Porque era lo único que conocíamos. ¿Ya habías viajado a Florida? Sí, porque era lo único que conocíamos. Y sí, en esto ya hoy con los años, creo que es más amigable para alguien que no maneja de entrada el idioma. El clima es amigable porque es difícil irte a vivir a alguna ciudad donde por ahí el invierno es muy duro. Y porque creo que obviamente Florida, si bien Estados Unidos tiene gente de todos lados y es multicultural, es fácil encontrarte hispanos o lo que sea que por ahí hace un poco, o sea, no es tan cerrada la cuestión social como si te vas a una pequeña ciudad. Pero a ver, hoy, 9 años después, no tendría ningún miedo en irme a otra ciudad. O sea, de hecho, creo que Estados Unidos tiene ciudades increíbles, fabulosas, con un montón de oportunidades. O sea, aquel que pueda tener su cabeza un poco más amplia que la que yo tuve en su momento, bien ahí, vaya por ese lado, porque creo que hoy, miren, tengo unos clientes que están en Idaho con un food truck de empanadas argentinas. Wow. Les va muy bien, y les va muy bien. O sea, entonces creo que está bueno por ahí animarse, porque bueno, también Florida tiene la contra de que está muy saturado y de bla, 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 bla. Bueno, yo quiero hacer una introducción para que la gente que nos está viendo fuera del país entienda la diferencia entre Florida y Idaho. Porque Florida, desde el principio, bueno, desde hace muchos años, se volvió una cuna para más que todos los isleños, ¿no? Los cubanos y los dominicanos, y ahora ya hay de todo acá, ¿no? Como que, como dices tú, el clima nos atrae a los hispanos a esta sección. Y también canadienses, porque ya se aburrieron del frío. Idaho, en su punto, es una ciudad, uno, es el estado de la papa, porque es donde más se cultiva papa en el país y se exporta a todo el mundo. 2, como es un mundo granjero y está muy al norte, es frío y hay una gran escasez de hispanos. O sea,
hoy en día me he dado cuenta que tú vas a encontrar un hispano en cualquier lado, pero muy diferente encontrarte a una familia de hispanos a encontrarte una comunidad como en Florida. Sí. Ya es diferente. Entonces, como que ya para que la gente entienda el por qué Caro dice que Florida fue tan atractivo, en el sentido de que acá tú puedes ir a una tienda y el 90% sabes que están hablando español. En Idaho tú vas a una tienda y obligatoriamente te va a tocar hablar inglés y desafortunadamente, y algo que sí quiero como dejarles a la gente, hay estados donde todavía se siente el racismo o el rechazo al hispano, ¿no? O al inmigrante en general, no solo al hispano. Y es algo cultural. Y hay algo que no, Pero y no hay que ofenderse. anímense, yo creo que los hispanos, donde vayamos, hacemos la diferencia. Mira, Así que, el hispano gana siempre por dos cosas. Ha hecho tres cosas. Uno, porque siempre somos muy alegres, somos. Y me da risa porque cuando yo estoy en ese mundo de cruzarme entre mis amigos hispanos y mis amigos gringos, todos los hispanos son alegres y el gringo es calladito. O sea, entonces, como que siempre somos la chispa que aprende de la fiesta. Somos reconocidos como excelentes trabajadores. No solamente que trabajamos duro, sino que hacemos el trabajo bien y aprendemos rápido. Y tercero, estamos dispuestos a hacer lo que la persona local no quiere hacer. Y bueno, claro, ahora sí quiero, esta pregunta me lleva como comiendo hace rato y quiero, oiga, o sea, yo conozco fans de Disney, yo los conozco, pero usted está al nivel, o sea, tu pasión por Disney fue desde Argentina o fue algo que creciste acá yendo con tu niñita a los parques? no, siempre admiré la visión que el señor Walt Disney tuvo. Creo que en su cabeza creó algo, imaginó algo que después lo pudo llevar a cabo, que creo, esto sería una buena charla para Juan Carlos, pero creo que el modelo Disney es algo increíble. O sea, no hay persona en el mundo que no sepa qué es Disney. O sea, y es aspiracional, todo el mundo en algún momento quiere venir o sea, me gusta mucho Disney desde el negocio, si lo quieren poner de esa manera. Creo que es bastante impresionante lo que Disney ha logrado a nivel mundial en todos estos años. Sí, sí. Okay. Buen tema para Juan Carlos ese. Sí. Buen tema en general. Bastante. Y, claro, de tu experiencia, de lo que has vivido, porque es que la entrevista que hicimos, hacerla contigo, porque, o sea, fuiste mamá, sacaste tu carrera adelante, profesional, abogada, porque en cualquier parte del mundo ser abogado es una profesión difícil. Y después a la edad, a mayor edad, ya a alta edad, con tus hijos grandes, dijiste, no, me voy para Florida. O sea, solo quiero como que a ver si puedes resumir eso, porque ya que tenemos poco de despedirnos. ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú le quisieras dar a esa mamá que está empezando, que tiene sus bebés en los brazos y se está diciendo, ¿será que puedo? A esa mamá que tiene su bebé en los brazos o a cualquier persona que hoy esté en cualquier lugar del mundo, le digo que se puede, siempre se puede un poquito más. No soy tampoco de esas personas que dice, bueno, no, siempre se va a poder. No, a veces es difícil, pero bueno, hay que intentarlo y también los sueños tienen que ir un poquito a medida de lo que uno puede, ¿no? Uh-huh. O sea, yo si hoy quisiera soñar ser un ángel de Victoria's Secret, claramente que no lo voy a lograr. Entonces también los sueños tienen que ir un poquito a medida, pero siempre creo que hay que empujarse, que hay que intentar, que hay que intentarlo, que siempre se puede un poco más. Y para aquellos que están escuchándonos y tienen esa semillita ahí en el medio de migrar, si es su sueño, háganlo.
van a tener que trabajar duro, durísimo. Nadie les va a prometer nada, nadie les va a asegurar nada. Pero si ese es su deseo, háganlo. Yo siempre digo lo mismo. Lo peor que te puede pasar, lo peor es que te tengas que regresar. Es lo peor que te puede pasar. Yo lo que le reconozco a mi país y que adoro de mi país y que valoro de mi país es que siempre va a tener las puertas abiertas para mí. Si yo algún día quisiera regresar a Argentina, no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces, eso es bueno. Y después una pregunta que no me hicieron, entonces me la voy a autopreguntar yo, que por qué estudié en algún momento Derecho, por qué decidí ser abogada. Bueno, en ese momento tenía sueños un poquito más utópicos y pensaba que uno podía cambiar la vida de los demás para mejor. Hoy vivimos en un mundo un poco complicado. Lamentablemente no existe una persona que pueda cambiar la vida de todos. Pero creo que desde alguna manera cada uno desde su lugar sí puede cambiar la vida de alguien. Ya el solo hecho de salir a la calle y sonreírle a la persona con la que te cruzás, probablemente estés haciendo un cambio en la vida de esa persona. Yo no soy perfecta, no he logrado el sueño de Hollywood tipo Jennifer López ni nada de eso, pero desde mi humilde lugar intento inspirar al que está del otro lado. Si a una sola persona, después de escuchar esta entrevista, este episodio, esta charla, dice, se queda pensando un poquito, ya eso para mí es suficiente. Así que nada, básicamente eso. Tratar de inspirar al otro. Algo que quiero, pues para yo ya dejarle la palabra a Juan Carlos para que cierre y todo, quiero darles algo que ustedes no dijeron. Creo que la clave de esto es la resistencia, ¿no? Si tú quieres algo, y a veces el sueño, la meta se cumple, sino que el camino siempre va a cambiar. El hecho es no perder la meta. Es mi expresión, porque creo que yo una persona que he dicho, yo quiero hacer tal cosa, y después me doy cuenta que a los 5, 6, 7 años sucede, es porque siempre tuve esa visión. Y tú, mira, tú tuviste esa visión en algún punto, y primero de madre fuiste abogada, después dijiste, no, quiero Estados Unidos. La resistencia que has tenido, el empeño, el trabajo, y darte cuenta de eso, o sea, darte cuenta de que no era fácil. Creo que esa es la clave de todos. Saber de que no va a ser fácil, pero que es posible. Y que así como estamos luchando en otro país acá, vamos de todos modos, si nos quedamos en nuestro país, de todos modos nos hubiera tocado luchar también fuerte. Entonces creo que las cosas se pueden hacer si le ponemos el empeño. Mira, antes de dejar cerrar a Juan Carlos, gracias a vos, Alex, antes de dejarlo cerrar a Juan Carlos, y ya que habíamos citado a Walt Disney, voy a decir una frase que él decía que todos tus sueños se pueden volver realidad en la medida de que vos tengas el coraje de perseguirlos. Entonces, lograr los sueños significa, o intentar cumplir nuestros sueños, significa una acción, significa movernos, significa trabajar para eso. Entonces, creo que eso resume un poco toda esta historia. Bien, pues muy poquito para saber tanto de Carolina Aquila. Muchas gracias por prestarte a este interrogatorio casi tipo FBI, instalando y acuchillando ahí, preguntando y cuestionando, pero gran historia de valientes, porque no todo el mundo se atrevería a hacerlo con las circunstancias en las que tú lo enfrentaste, y la idea es que conociendo estas historias la gente de alguna manera sepa que uno, a pesar de que sabemos que no va a ser fácil y no es esa película de Hollywood de 2 horas de problemas y el resto brillitos y explosiones y juegos artificiales, se puede. Entonces, no esperen, yo siempre les digo, no esperen alfombra roja, no esperen el momento perfecto. Nunca va a ser suave esa transición, pero también yo siempre recalco el costo de no perseguir ese sueño, en algún momento te va a pasar factura. Entonces, felicidades, Caro, por lo que te has atrevido a hacer con tu vida. Felicidades por la gran familia que embanderas y encabezas.
y qué gran ejemplo de una mujer latina de sus casi 50, no entremos en detalles, pero que se atrevió a hacer todo esto y que lo está logrando. Y ojo, del otro lado no hay 6 mansiones, 2 limusinas, el jet privado. El concepto de éxito para cada quien puede ser muy, 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 muy diferente. Entonces, gracias de nuevo, Carolina. Gracias, Alex, por las buenas preguntas y la indagación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Un episodio más. Los esperamos de nuevo aquí para seguir platicando. Gracias a ustedes. De nuevo, gracias. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios, invitar a más gente a que nos siga. Gracias por todo esto. Gracias. Y nos encontramos en el próximo episodio de Emprende América. En colaboración con 360 Radio.